Buen día. Durante estas semanas vamos a analizar un documental acerca de la historia del dinero, específicamente denominado El Poder del Dinero, que fue creado por el historiador, economista, ¿verdad? Escritor Neil Ferguson. Específicamente acá en este video vamos a hablar o analizar acerca del primer capítulo, que es Sueños de Avaricia. Lo que voy a puntualizar en este pequeño análisis es acerca de cómo se conoció al dinero en la época antigua, ¿verdad? En Mesopotamia, cómo en la Edad Media se creó el crédito y cómo acá se dio lo que fue la banca y lo que ahora en la banca moderna, ¿verdad? Conocemos como bancos. Para comenzar, pues el dinero, el documental nos especifica si el dinero es bueno o malo, y básicamente podemos decir que este puede ser tanto bueno como malo, porque dependiendo de la forma en la que nosotros lo utilicemos, así va a ser como nosotros vamos a denominarle, darle esa categoría. Si yo utilizo mi dinero de la colegiatura para efectivamente pagar mi colegiatura, eso me va a servir en un futuro como profesional y al momento de poder aplicar a un nuevo o mejor trabajo. Y si lo utilizo para comprar drogas, estupefacientes o alcohol, pues básicamente esto me va a llevar al declive y a la perdición. Y el dinero fue utilizado así, ¿verdad? Y ha sido utilizado así durante toda la vida, ¿verdad? Tanto bueno como malo, dependiendo de cómo lo utilicemos. Y en la edad antigua, ¿verdad? En Mesopotamia, pues los incas utilizaban el dinero simplemente como adoración, ¿verdad? El oro era el sudor del sol y la plata, las lágrimas de la luna. Y lo único que utilizaban era la economía. Me llama la atención que utilizaban tablitas de arcilla para poder hacer transacciones en cuanto a sus semillas, ¿verdad? Una tablita de arcilla puede decir páguese al portador por 1,000 sacos por 100 sacos de arroz, ¿verdad? Y eso era pues como la forma de transferir, ¿verdad? Su economía. No era tanto como como el oro y la plata en monedas, ¿verdad? Lo que logró, ¿verdad? El inicio del oro y la plata a través de las conquistas españolas, ¿verdad? Específicamente Francisco de Pizarro en 1532 conquistó a estas personas que solamente utilizaban la adoración al oro y la plata, ¿verdad? Para quedarse con este. Tanto fue así que específicamente en esta época de 1532 lograron, ¿verdad?, recolectar casi 500,000 toneladas de oro y plata para poder ser producido en monedas. Esto lo hicieron en el Cerro del Rico, ¿verdad?, en Potosí, lo que hoy conocemos como el actual Perú. El documental me llama mucho la atención saber que la avaricia de los españoles fue lo que hizo que estos declinaran tanto política como económicamente, porque no les supieron dar el valor y la confianza a ese dinero, y a pesar de que tenían o recolectaron de la esclavitud de las minas tanto dinero, no lograron pues lograr su cometido, que fue hacerse ricos económica y políticamente, ¿verdad? Y acá se da lo que es la confianza y el valor al dinero y lo que crea el crédito. Yo confío en que el valor del dinero específicamente es el que me dice, el que me confío en la persona que me lo da, en el banco en el que le emite. Si yo tengo un cheque, en que ese cheque específicamente me da el valor que él dice en el cheque, ¿verdad? Y el valor y la confianza lograron crear el crédito. Crédito que viene de la palabra credo, que significa creer. El crédito no es más que el saber de que yo creo en que la persona me va a dar el dinero que yo le presté. Y el crédito en este documental es importante e interesante, porque así como existe la confianza, así también existen personas que no confían en ella. Y al norte de Italia habían personas que, como no tenían unos buenos cálculos matemáticos, se les costaba hacer transacciones matemáticas y no confiaban tanto en el crédito. Acá también se crearon lo que son los mercaderes, que son personas que estaban, ¿verdad?, o que tenían la función de poder comercializar. Ellos debían de tener en su mente, ¿verdad?, cómo administrar 7 monedas diferentes. Yo me imagino que eso era una locura, porque
si hoy en día solo con un billete, una moneda específica en Guatemala que es el quetzal, muchas veces no sabemos hacer transacciones, imaginémonos con 7 monedas diferentes. Acá pues a raíz de esto pues se crea un personaje histórico importante que hoy en día la banca lo toma como parte de los sistemas numéricos en el mundo, ¿verdad? Y es Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. Fibonacci pues a raíz de ver que les costaban los cálculos matemáticos decidió hacer un nuevo sistema numérico, pero esta era una idea ya dada en el oriente, ¿verdad? Porque sabemos que en China y en todos esos lugares pues la tecnología y la forma de actualizarse es más diferente, ¿verdad? Y pues él tomó esta idea a través de un sistema llamado asociación, sistema de números naturales que básicamente lo que hacían era tener un nuevo sistema numérico que le ayudara a las personas a tener una buena transacción y unas nuevas formas de hacer cálculos matemáticos. Estas transacciones se hacían, ¿verdad? En donde él decidió colocarlo en su libro de contabilidad, en donde lo que hacía, ¿verdad? Era hacer números naturales del 0, 1 y estos los que iban sucesivamente entonces se sumaban con los anteriores y así creó lo que fue el sistema numérico, este sistema numérico. A raíz de esto pues se crearon los primeros prestamistas. Estos prestamistas, uno de ellos fue Shylock, que Shylock es un personaje ficticio de una obra de William Shakespeare llamada El Mercader de Venecia, porque en Venecia es donde se crearon los primeros prestamistas. Estos prestamistas eran judíos. Me llama la atención que estos, porque eran judíos los que prestaban, y era porque eran conocidos como usureros, como personas avaras, como personas que se aprovechaban de la gente, y así fueron conocidos durante la historia. ¿Por qué? Porque los judíos en Venecia y en estos países eran personas que no se debían de juntar con los demás cristianos y hebreos. Ellos eran aislados del lugar y lo único que podían hacer para poder como convivir con la sociedad era que debían de ser identificados para saber que ellos eran judíos, y debían de tener una O amarilla en su espalda o un sombrero, ¿verdad?, de ese color. Y me gusta mucho saber esto. ¿Por qué? Porque habían cristianos en Venecia y según la iglesia, ¿verdad?, ellos tenían prohibido dar préstamos con intereses, ¿verdad? Y los judíos también, ¿verdad? Bíblicamente, Deuteronomio les especificaba que no podían dar intereses a sus hermanos, pero ellos se valían de esto, ¿verdad? Que no podían darle préstamos con intereses a sus hermanos, pero sí a personas desconocidas. Muchas personas de esta historia pues lograron decir de que ellos eran avaros y eran usureros, pero realmente muchas de las personas que eran prestamistas en esta época, que eran judíos, no necesariamente quisieron serlo, sino que como ellos eran aislados, ¿verdad?, en un pueblo específico, pues también así era difícil o era imposible escoger el trabajo que ellos querían, y por eso pues muchos de ellos quisieron ser prestamistas. Como lo hacían de manera a través de cómo lo hacían, ¿verdad? En este caso pues lo hacían a través del gueto. ¿Qué era el gueto? El gueto era que ellos prestaban cierta cantidad de dinero, pero a cambio se les tenía que dar algo, lo que hoy conocemos como los lugares de prendas, ¿verdad? Donde vamos y empeñamos, ¿verdad?, las casas de empeño. Y acá ahora en la actualidad todavía existe la calle en donde se daba el gueto, que es conocido como el Banco Rosso, que hoy pues es un museo, pero antes era a donde los judíos se sentaban afuera en unos banquis, lo que hoy pues denominamos bancos, y por eso le conocemos a los bancos con esa denominación, ¿verdad? Y pues al momento de que se cansaron de que sí eran buenos y daban los créditos sin intereses, pues la gente no pagaba, y si eran usureros y daban los intereses y los daban excesivos, tampoco pagaban. Entonces pues obviamente llegó a un momento en el que ya no quisieron hacerlo, lo que dio paso al crédito. Con intereses ya más
ya más moderados y más controlados, y lo que dio paso también a los bancos. En mi análisis voy a hablar específicamente de la familia Medici, quien eran personas o familias influyentes del Renacimiento y que lograron tener, en mi pensar, ¿verdad?, un monopolio en cuanto a la banca. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que era más fácil controlar el crédito y lo controlaron, ¿verdad? Pero eran personas que eran familias, grupos buenos y grupos malos. Tanto fue así que un grupo de la familia Medici se juntó con los Soprano en 1390. Los Soprano eran personas que hacían créditos y las hacían de manera excesiva. Y tanto fue así que por 17 años fueron llevados varios de la familia Medici a muerte, ¿verdad?, por delitos económicos. Pero también había un personaje de la familia Medici que se llamaba Giovanni de Visci, que era un personaje que inculcó a su familia a hacer las cosas de manera correcta y de manera honrosa. Y él creó el primer sistema de contabilidad para poder hacer que los bancos funcionaran, y por hoy en día los bancos son lo que son gracias a Giovanni de Visci. Giovanni de Visci utilizaba los bancos específicamente para que existieran socios autónomos de ese banco, y eso era lo que hacía que funcionara. Y además no solo daba créditos, sino también hacía ahorros, cambios de moneda, lo que lo hizo dar un crecimiento grande en cuanto a la banca. Y hoy en día pues seguimos teniendo la banca o los bancos gracias a Giovanni de Visci, porque él dejó un legado en cuanto a la banca moderna. Y la banca moderna, pues algo que puedo rescatar de mi análisis es de que en Estados Unidos la banca moderna, los Visci la tomaban como algo que podían controlar, que los créditos no se los daban a cualquier persona. Sin embargo, en Estados Unidos sí se lo daban a cualquier persona. No importaba si tenía buen buró crediticio, si podía pagar, si podía dejar algo en empeño, si tenía un buen patrimonio para que el día de mañana, si no les pagaban, podían usar ese patrimonio, no les importaba. A tal punto que existe un lugar ahí donde utilizaban el crédito, daban sus vehículos, hacían subastas cuando no se hacían los pagos. Ellos mismos podían comprar ese vehículo, o bien pues perdían su vehículo y no les importaba. Y Estados Unidos tampoco. ¿Por qué? Porque decidieron que esto era parte importante de la economía. Y como sabemos, los sueños de avaricia que dice el título, pues Estados Unidos es un poco avaricioso en cuanto a tener poder y política. Tanto fue así que existen personajes importantes que llegaron a la quiebra y hoy en día son lo que son, o fueron lo que eran, ¿verdad? Personas importantes. Una de esas es el escritor Mark Twain, otro era el cómico Buster Keaton, y Henry Ford, ¿verdad?, que hoy en la actualidad es una de las personas que creó una industria automovilística. Y pues en conclusión, Sueños de avaricia nos enseña este capítulo la historia de cómo se creó el crédito en sí, ¿verdad?, y cómo pasó de ser un crédito con intereses excesivos llamados usureros, después cómo se creó la banca y cómo la banca no solo le daba a cualquier persona créditos, y cómo en la actualidad moderna se le da crédito a cualquier persona, y en Estados Unidos mayormente que se le da créditos y no se importa si tiene o no un buen buró crediticio. Muchas gracias.